Arrancamos con todo. Diana, ¿cómo andás? Buenas noches, bienvenida. Buenas. Buenas. Qué lindo, chicos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo estudio, qué lindos micrófonos. ¿Te Me gusta? encanta. El Ágora Studio se llama. Me encanta, agradecemos. Y la verdad, a ustedes también por la invitación siempre. Ale justo no está, pero bueno, no le está. mandamos un beso. Está viendo, nos está viendo. Sí, él está viendo y me dijo Seguro que que por ahí está ahí salía conectado. también. Vamos a ver si lo podemos conectar, si está en ruta y si tiene señal lo podemos llegar a conectar, pero bueno. Nada, laburazo esta semana, me imagino que te han consultado de todos lados, ¿no? Finalmente hay una resolución que habla sobre qué hacer para poder hacer alguna de las actividades de cáñamo. Bien. La verdad que si bien se sabía y demás, como que ya había rumores, ¿no? Como Había radiopasillos, digamos, Sí, ¿no? desde siempre. El mundo canábico y en general todo es así. Muchos meses de silencio también. Como Proyecto Cáñamo solicitamos una audiencia con el interventor. Nos adelantó que iba a haber cáñamo lo primero, la segunda etapa, las etapas. Pedimos poder ver la reglamentación, aportar desde lo técnico, porque la verdad que sabíamos que iba a salir, bueno, cualquier cosa. Ajá. Igual como abogada y abogado, o sea, como que nosotros hacemos con lo que hay, ¿viste? Entonces, claro. En ese sentido, hay un marco jurídico para el cáñamo, para quienes quieran hacer diferentes actividades con cáñamo. Y aquí es como que uno puede tener una visión bastante crítica de lo que salió como resolución, porque, por ejemplo, te puedo decir, habla 22 veces de cáñamo no psicoactivo, cuando el cáñamo no es psicoactivo. Claro, vamos a enunciar, quizás para los que no están en tema, el lunes sale la resolución del ARICAME de Ignacio Ferrari, el interventor nombrado por el gobierno, donde se aprueba el otorgamiento de licencias para realizar actividades específicamente vinculadas al cáñamo industrial no psicoactivo, que es lo que vos decís, y entre paréntesis, semilla, grano y fibra. Sí, recordemos que seguro acá ya lo dijeron, la 27669, en el que se sanciona en el 2022, crea una agencia regulatoria para el cannabis medicinal y el cáñamo. Nosotros lo que siempre dijimos es que el cáñamo, como no es estupefaciente, nunca necesitó una agencia. Sí. O sea, siempre tuvo que haber sido libre, por así decirlo, un cultivo más. Pero como es cannabis sativa L y las semillas son incluidas en el listado de estupefacientes de la Argentina y perseguidas penalmente, y está todo esto del emparentamiento con el cannabis flor, digamos, que ya tenía un marco jurídico para el uso medicinal con la 27350, faltaba toda la parte de la industria, la comercialización. Bien. Bueno, 2 años de silencio en cuanto a los pasos ciertos para tener una autorización o una licencia, ¿no? 2 años, ya viajamos a la agencia de Charren, donde y un poco más, donde se le pedía que no esté mezclado los permisos de autorización de cannabis con cáñamo. Mira, eso nunca pasó. Claro, nunca pasó desde, digamos, la 27669 fue sancionada en mayo del 2022 y ahí excluye en su artículo 3 al cáñamo de la ley penal y también a los cultivos autorizados por la 27350. Sí. Que ahí es cuando se empieza a mezclar todo. Claro. Después, supuestamente en 180 días se reglamentaba, no se reglamentó. En enero del 2023 se nombran los directores de la agencia, porque esta agencia es una agencia compartida, o sea, o en realidad tendría que tener 5 directores. Integrada por 5 directores, exacto. Sí. Pero ahora le cambian un poco el formato porque hay una intervención. Entonces, terminó el gobierno pasado, igual la agencia nombrada, digamos, emitió una resolución, la 405, en agosto del año pasado, donde empieza a hacer esta diferenciación, licencias para el medicinal y autorizaciones para el cáñamo, pero solo esbozaba, no te decía paso a paso qué era lo que tenías que hacer para. Ahora llegó el momento del paso a paso para cáñamo con licencias agrícolas y licencias de industrialización, que yo repito, el cáñamo no tendría que ser por un régimen de licencia ni fiscalizado. O sea, como que esto que salió está bien, ya sabemos que entramos a TAT y vamos a poder aportar los datos, si somos persona natural, persona jurídica, las personas jurídicas tienen que poner el estatuto, el acta de autoridades vigentes, los antecedentes penales de las autoridades vigentes y solicitar. Si vas a cultivar, tenés ciertas escalas y ciertos valores por esas escalas, pero si vas a industrializar, y aquí eso es otra cuestión que crea un gran interrogante. Si vas a cultivar,
Sí. tenés una serie de requisitos y si vas a hacer el paso posterior de la manufactura de eso, digamos, si vas a producir algo, otros requisitos. Claro. Tenés dos tipos de licencias. ¿Qué objetás de eso, digamos? Se piden muchas cosas, hay cosas que están mal hechas, hay desconocimiento. Ya de por sí yo acá veo un arancel por licencia que no estaba en los papeles de la ley de que se cobre un arancel por las licencias. No, es que la ley crea la agencia. O sea, la ley es un montón de buenos deseos, pero deja librado todo. Claro, imagínate que decía que se encomienda un camino diferencial al cáñamo. O sea, en una ley vos no tenés que expresar deseos, tenés que decirle, vos haces esto. O sea, tendría que haber sido imperativo. Onda, cáñamo, agricultura. Bien. Y como un cultivo agrícola más, bueno, fíjate cómo son los requisitos para cultivar papa, batata, soja, maíz, caña de azúcar. Sí. Y bueno, si vas a industrializar esa fibra o ese grano, hay otros ya caminos burocráticos y administrativos para esos derivados. Ejemplo, la caña de azúcar o el papel, las madereras. O sea, ya son industrias que están creadas con caminos administrativos. El cáñamo tendría que haber sido o seguido esa suerte de camino. En 2 años no pasó. Llegó el interventor, que se nombró en septiembre del año pasado, perdón, de este año, el mes pasado. Sí. Es un oftalmólogo, bueno, que conoce bastante del mundo del cannabis medicinal, por así decirlo. Pero en cuanto al cáñamo... Que tiene empresas en Uruguay, decías. Sí, tiene una asociación civil y también Cannarradix, una ONG acá, y también tiene vínculos con empresas de Uruguay. Él nos dijo que su nombramiento fue por idoneidad, que yo en el caso de cannabis medicinal no lo discuto, y él de hecho no estaba en contra del THC, entendía los valores terapéuticos del THC y demás. Yendo como a lo que no salió, por ejemplo, en esta licencia. O sea, supuestamente él no se opone, solo que lo ve como último en el tiempo. Bien. Y que el cáñamo iba a salir y que todo está ok. En un momento le decimos, bueno, autorizaciones simples, declaraciones juradas. No, va a ser por licencia. Y me discute que es una diferencia semántica entre licencia y autorización. Que de hecho, perdón, te detengo ahí. Pero está muy bueno igual lo que decís, vamos a seguir ahí porque, digamos... No, pero que sigo con lo mismo porque... va a contramano de la ley, porque la ley originalmente lo que estipulaba es esa diferenciación entre el cannabis y el cáñamo, que el cannabis medicinal iba a tener licencias y el cáñamo iba a tener autorizaciones para que sea más expeditivo. Sí, la ley en realidad habla de autorizaciones en general, ese artículo 12, y es larguísimo ese artículo 12, no sé si recuerdan, ahí habla del INAES, habla de las organizaciones de la sociedad civil que quieran irse a lo productivo, habla, bueno, encomienda este camino diferencial, habla del informe técnico del Consejo Federal, habla, bueno, la ley también establece un consejo consultivo. La ley dice muchas cosas. Claro. Después, digamos que acá, jurídicamente, como para que nos situemos, tenemos la 27669, después el decreto 405 en el régimen general. ¿Por qué menciono esto? Porque ahí habla de 5 años de las licencias. Claro, y después... esta resolución, que vendría a ser como un pasito abajo jurídicamente de Aricame, ya diciendo, cáñamo va por licencias de 5 años, intransferibles, arancelada. La única que no es arancelada es la agrícola, ¿no? De 0 a 100 hectáreas. Claro. Pero y tenés que presentar un proyecto y demás. ¿Y qué pasó cuando le dijiste, che, no es una discusión semántica esto? Bueno, ¿de dónde salió la idoneidad? Es un médico, entonces, a ver, en derecho, una coma, una i, una palabra como licencia, autorización, son completamente diferentes, te cambian todo el sentido. De hecho, ¿por qué tenemos una agencia en Argentina? Porque el derecho internacional dice que para los países que quieran avanzar con el cultivo de cannabis, tienen que hacerlo mediante una agencia que dé licencias. En ese sentido, y la misma convención excluye al cáñamo, dice, no es estupefaciente, para fibra, para grano, el uso hortícola, no pertenece a este régimen de fiscalización. Bueno, acá la agencia decide licenciar y fiscalizar un cultivo que no, digamos, su naturaleza no es esa, y
no pronunciarse en el resto, porque yo acá no quiero caer en esto de la falsa dicotomía de el cáñamo avanza a costa del cannabis medicinal. No, el cáñamo se merece Es un título avanzar, de una nota eso. se merece avanzar, se merecía ni siquiera, o sea, con una declaración jurada o vos ya decir estoy haciendo esto, como los anteojos de Mariano, como las zapatillas de Valerie, como los textiles. Sí. Vos los comprás, los transformás, los haces, los vendés. Sí, no es a costa, pero sino que obviamente quienes esperaban tener una prioridad en este primer anuncio no lo tuvieron. Pero no es a costa de eso. Claro. Ahora, nada, me interesa eso. Cuando no es autorización simple o Sí, no, trámite claro. o autorización, no, licencia. ¿Cuál es la justificación para...? No, ¿De dónde viene? Mira, yo... Y creo que venía por ahí porque hay cosas que no me respondió. Lo del Consejo Consultivo Honorario no me lo respondió. Que No también lo respondió, dijimos claro. Proyecto Cáñamo. Por lo cual ustedes integran un consejo consultivo, porque Proyecto Cáñamo es una asociación civil de las más grandes, de la que más laburó todos estos años recabando información y está para eso, para asesorar a quienes tengan, a los decisores, ¿no? Se notó en esta resolución que no hubo un acompañamiento técnico de los diferentes sectores, no solo de cáñamo, bueno, y si no hay nada de medicinal es porque... No quiero decir no la vieron, no la ven. No. Aquí también me parece que como... Lo puedo decir yo, se puede estar cortando solo. Él dice que, bueno, se justificaba diciendo que nadie quería tomar la agencia, que no querían avanzar, que él lo hizo y que lo que logró con todos, digamos, los dinosaurios que integran en este momento el gobierno fue cáñamo y fue así por licencia. Entonces yo a lo que voy es que si se sigue regulando de una manera sesgada, pensando en que se va a liberar la marihuana y el porro para todos y todas, que más o menos desde ahí creo yo como que no se está viendo una regulación integral y ahí también le dije que tenía que como interventor de la agencia bregar por una despenalización o por una modificación de los delitos de la ley de acompañar, más allá de que estupefacientes. se base en la industria, de alguna manera acompañar a la comunidad con los reclamos en sí, ¿no? Digamos, no puede ir la industria a contramano de una comunidad. De mínima, porque además es algo que se viene esperando hace un montón. O sea, esto no solo con el cáñamo, y el cáñamo, vuelvo y digo, desde siempre fue legal, o sea, nunca fue un estupefaciente. Era una falsa creencia, en realidad una creencia basada en estigmatización, en prejuicios. Bien. Pero el cáñamo está excluido desde siempre en las convenciones. El decreto que lo prohibió por el potencial que tenía y también porque se robaban esos cogollos. Sí, pero y era un decreto de la dictadura. Digamos. También era otro contexto, otra política. Yo lo que voy otros es que... jefes al mando que no tenían nada que hacer en esa industria, por lo cual decidieron darle ese decreto ley, ¿no? Sí, era un decreto ley de 3 artículos. El que primero terminó de se cerrar la prohíbe... linera bonaerense de Luján. Exacto. Sí, es verdad, vos hablás, a mí me pasa de hablar con amigos que hablan con sus abuelos y sus abuelos el cáñamo lo tienen súper presente. Abuelos, estamos hablando de Las gente alpargatas. Claro, alpargatas mismo fabricaba con este material y es gracioso como en el medio hay algo que se rompió en el medio, ¿viste? Y algo para la gente que nos ve, que en muchos casos capaz que no tiene mucha noción de cómo es la planta en sí, el cáñamo es muy similar a la marihuana, por eso esto que decías de, se robaban los cogollos. También se robaban los cogollos, pero efectivamente no iban a poder hacer mucho con eso. Porque en definitiva lo que no se busca es, si bien eso forma parte de la biomasa del producto, no tiene la misma aplicación, si se quiere, medicinal o de uso recreativo, adulto, como quieran llamarlo, como sí pasa con la marihuana. Sí. No es la mejor materia vegetal para hacer derivados medicinales, terapéuticos, paliativos o incluso para fumar. Dejémoslo ahí, porque a ver, flores tiene, cannabinoides tiene, lo que pasa es que es muy ojudo, es muy poco, o sea, y aquí es también ver cómo ha evolucionado el cultivo de cannabis y cómo se ha especializado también el cultivo de flor y lo que requiere. ¿Por qué? Porque vos querés tener las mejores flores con los mejores cannabinoides para que te rinda más, para extraer lo mejor. Con cáñamo sí vas a tener gran cantidad de biomasa, sí vas a tener muchas hojas, vas a tener cannabinoides, pero esa extracción te va a costar mucho más, o sea... Sí, como que no es rentable para ese fin. No tiene mucho sentido. Se puede
utilizar porque en cáñamo lo bueno es que se utiliza todo, Claro. pero no es lo mejor o no equivale a lo mismo que cuando vos cultivas como en un indoor o pensando... aquí ya nos vamos como al cannabis pharma, que es el otro Claro. extremo, que también con la planta del cannabis y la flor lo que pedimos es que no solo se vea el cannabis pharma, sino Claro. que se vean otras formas de cultivo que incluso dan muy buen producto. En Argentina, la flor de cannabis puede llegar a ser, y en el mundo, pero acá doy fe de los cultivadores que hay, cultivadoras también, y es algo boutique, exclusivo, de Sí. extracciones, es como, hay muchos nichos, es otro negocio también. Y acá ya nos vamos más allá del uso medicinal, aunque como lo dijimos acá, todo uso es terapéutico y también las convenciones, si bien tienen una visión bastante cerrada del uso medicinal o la investigación científica, también dentro de las mismas se habla de otras industrias, de un uso industrial. Claro. Entonces, si los países, porque también está pasando en el mundo, no pueden cambiar las convenciones, pero bueno, regulan de acuerdo a su idiosincrasia o a su criterio otros usos, o van por ejemplo en Malta el tema de los clubes de cultivo, o Alemania que decide avanzar incluso en la legalización del uso adulto. Bueno, Argentina, digamos que con el ReproCan avanzó muchísimo, pero avanzó también, o ahora los que llegaron al gobierno tienen esta visión sanitarista, que es como que no, solamente dispositivo clínico, solamente... Sí, como no. más restrictiva que lo Médicos de veníamos hablando. papers, le digo yo. Sí, Claro. y Mucho la de- salud mental y todo dentro, porque la salud es un concepto también amplio, no es la ausencia de enfermedad, en todo caso es un estado de bienestar, y ahí Claro. de vuelta puede entrar el cannabis como una La aliado. medicina convencional a la cual estamos acostumbrados, digamos, vas al médico, los estudios correspondientes que tenés, si hay evidencia, hay un Bárbaro. medicamento, y si no, no es un problema de Pero salud. cabe destacar también de que a nivel mundial se ha investigado el THC y si quiere buscar papers tiene para tirar al techo también Tiene un montón. sobre eso. Che, y ahora pasando digamos, del humo político, de que por qué sí, por qué no, y si está aconsejado o es técnico, ¿no? A partir de esta resolución, ahora con lo que tenemos, ¿qué se puede hacer a aquellos que tienen proyecto? Que Ale siempre dice, comienza la temporada ahora, comienza la temporada ahora. Ya ¿Qué comenzó. onda? Ya comenzó la temporada. ¿Qué pueden hacer con esto que es semilla, grano y fibra la primera etapa? Sí, pueden tanto cultivar de 0 a 100 hectáreas sin costo, hay que hacer un trámite por TAT, presentar un proyecto, y si son una persona natural, también los antecedentes penales, y si sos una persona jurídica, el estatuto, el acta de las autoridades y los antecedentes penales de esa. Que otro cuestionamiento, ¿no? Igual, por lo menos no hicieron la salvedad que hizo el Ministerio de Salud de que sean con estupefacientes o el uso indebido del cannabis medicinal, que aquí ya entramos como en otro terreno. Está bien, pero vuelve a pedir antecedentes también, Sí, ¿no? O sea, digamos que bueno, yo le... estigmatizando de nuevo a quien los tiene, digamos, no te puedes meter en este rubro si lo tuviste. No, pero yo creo que lo que dice justamente Diana es el Ministerio de Salud sí hace esa diferenciación y te dice, che, si vos tuviste con estupefaciente con cannabis, un uso indebido, no te puedes meter. Es complicado porque estaba prohibido hasta hace Claro, no mucho, obvio. entonces era obvio que estábamos medio expuestos a eso. Acá creo que no hace una diferenciación, y los antecedentes penales te lo piden cuando... Digamos que yo lo quiero es un tomar trámite. por el lado de, ¿viste las obligaciones de lo del lavado de activos? Claro, por eso, y que es no una queremos obligación. violadores ni violentos, como claro. licenciatarios. Lo tomo por ahí, ¿no? Como que Ok. van a poner el foco En eso. en eso, espero. Y si Esperemos. no, bueno, Ahí estaremos, ¿no? sí, por supuesto. Muy Entonces es como que, a ver, ok, los antecedentes penales. También el año pasado la resolución 405 habla, la de las licencias provisorias. Porque Sí. otra cosa que hizo este decreto fue la derogar... resolución 223, las licencias provisorias, que eran 6 empresas Sí. que tenían una licencia provisoria que se les vence ahora y se dijo que no se va a renovar. Que también, algo que había pasado Ya hablando cuando de- se publica, de la resolución... De esta- cannabis medicinal, sí. digamos, no de cáñamo en esas licencias. Pero esas licencias provisorias, o sea, ahí lo que vino a decir esta resolución fue, Sí. se derogan esas licencias provisorias porque tampoco estaban contempladas en el régimen de licencias del decreto 405. Ujú. Que de hecho eso fue lo polémico cuando salió todo lo de esas licencias provisorias, porque fue como que, pero no sé, no estaba antes, ¿por qué Claro. me estás poniendo algo y por qué esto y ahí fue que salió lo de los antecedentes penales y demás. Ok.
que bueno, queremos pensar que es por el compromiso contra el lavado de activos y contra la violencia de género y contra los otros delitos, digamos, más significativos y no por persona, y no como más exclusión. Transversales a todo tipo de licencia que te puede dar el Estado. Bueno, volviendo a qué se puede entonces hacer, digamos, a aquellos productores, a aquellas empresas que están interesados, hoy con semilla, grano, fibra, ¿de dónde puede venir? Viste como la nota que había una vez, el superalimento en la mesa de los argentinos. Sí, se puede cultivar granos, o sea, semillas para grano, para fibra, porque también hay cuestiones, hay técnicas que la verdad, no quiero ponerme puntillosa porque te diría esto del cáñamo, siempre que menciona cáñamo dice no psicoactivo y es como que, dale, no. Se sobreentiende. Después, sí. Claro, es como aclarar lo obvio y basta con eso. Terminemos con ese tema. Dale. Bien. Entonces, muy redundante. Entonces dice semillas, grano y fibra, o sea, en realidad puedes cultivar semillas de cáñamo para propósito de grano o para propósito de fibra. En diferentes hectáreas, hasta 100, de 100 a 500, de 500 a 1000 y más de 1000 con diferentes valores. Y después está la licencia de industrialización, que a mí esta es la que me parece que es la que muestra, ¿cómo decirlo? El mayor desconocimiento del tema del cáñamo, o por lo menos que no se pensó tanto. ¿Por qué? Porque aquí entra todo lo que es importación, exportación, distribución, almacenamiento, preservación y envasado de semillas, grano y fibra. Y es como que entonces, si por ejemplo, Mariano, yendo a casos puntuales de personas, o a la Tana que está por acá, aprovecho ahora a saludarla, que va a presentar en la Expo Cannabis la línea de aceite, cosmética con aceite de cáñamo. Entonces, si la Tana quiere hacer cosmética con cáñamo y va a necesitar importar aceite de cáñamo o transportar o almacenar ese aceite de cáñamo, bueno, por lo menos es una licencia y no tiene que pagar por cada uno, ¿no? Pero de mínima tiene que poner $1.000.000 para poder desarrollar eso. Y es como que, pero pará, claro, porque no aquí también, y además hay diferentes etapas en la cadena de valor, o sea, y acá es como el llamado a pensemos lo mejor, no puede ser lo mismo para importar o para transformar o una primera parte de la cadena o la segunda parte de la cadena o el almacenamiento. Entonces aquí es como que, claro, solo lo están pensando para las grandes, porque si uno dice, bueno, si esto es cáñamo de negocio, hay plata, $1.000.000 no es nada. No es bueno, nada. pero ¿para quién? Sí, Lucho mucho tiempo. Para un emprendimiento que aplican un filtro. Demás, claro. Recontra. Y que tampoco tiene esta proporcionalidad, porque en la licencia agrícola por lo menos veíamos, bueno, de 0 a 100 hectáreas, sin costo, y va, digamos, subiendo a medida de lo que se hace. Pero acá, no. Acá de mínima es ese filtro. Entonces, claro, no hay escalas. Por ahí, no sé, digamos que están pensando en una primera etapa, que es lo que se va a cultivar, se va a exportar tipo commodity, mientras la industria, porque la industria también tiene que... ¿Por qué se estaba esperando tanto que hubiera cáñamo argentino? Para poder empezar a transformarlo, para poder empezar a adaptar las máquinas, para poder empezar a pensar en subproductos. El tema es que acá, o sea, venimos como de una ilegalidad, porque no había una agencia nombrada que te diera licencias, y de repente acá, bueno, de mínima $1.000.000 y después hablamos. Y es como que, con lo que cuesta y con lo que está costando también acá en Argentina hacer las cosas. Sobre todo también que en contextos o estructuras que no están armadas para dar lugar a que eso se haya hecho desde hace un tiempo, como se viene trabajando de una manera correcta, también implica es como que uno tiene que andar sorteando todo el tiempo diferentes piedras que te van poniendo, y en general suelen tener una inversión extra que uno no tiene pensada para el producto o proyecto que tiene en mente. Y eso lo hace más difícil. Por dar un ejemplo, yo tengo una marca de ropa, mi idea es fabricar con cáñamo, y en un momento, que fue sobre todo al inicio, cuando dije, bueno, che, no hay cáñamo acá, ¿de dónde lo traigo? Bueno, cuando empezamos a averiguar con Ale, traer un rollo de afuera valía 5 veces lo que vale un rollo de algodón de acá. Entonces, automáticamente yo ya estaba 5 veces por encima de lo que podía llegar a salir una remera, digamos, de la competencia. ¿Quién iba a darle el valor si todavía no existía una viralización de la comunicación del beneficio que tiene hacerlo con cáñamo? Y pasa, me imagino que le debe pasar al resto que quiere utilizar esa materia prima, como por ejemplo Marian con Jambré, que él no tiene la posibilidad de acceder tal vez a esa materia prima de una manera más, además de obviamente más accesible, porque lo tendríamos acá, sino también más económica, digamos, porque lo estás produciendo en el propio suelo donde estás vos. Claro.
Bueno, Che, y te consultan proyectos, productores y eso, a ver, che, ¿qué onda? Asesorame ahora a vos y a Proyecto Cáñamo, digamos, bueno, ¿no? con Proyecto Cáñamo lo que pasa es que nosotros ya estamos muy en el punto, somos una asociación civil, nosotros educamos, divulgamos, acompañamos desde crear, desde qué es el cáñamo, desde el mercado, ¿viste? Como pensando es en el ciudadano El básico, de a pie. guía básica Exacto, de abriendo esas cabezas y bueno, creo que un poco lo hemos logrado, entonces sí, a veces nos preguntan por semillas y demás, pero lo derivamos a los Yo tengo algunas preguntas de profesionales, Instagram. Dale. Dale. Por ejemplo, acá está, para los que los conocen, el chamán. Sí. Que bueno, Sí. genéticas del chamán. Bueno, además de Buenas noches comunidad. Bueno, en un momento preguntaba por el tema de los antecedentes, qué sé yo. Dice, ¿de qué origen son las genéticas de cáñamo que se van a cultivar en Argentina? Bueno, esa era otra cosa que iba a decir, porque no tenemos semillas en Argentina de cáñamo. Bueno, el INASE igual registró unas semillas claro. argentinas de cáñamo, pero hay que ver de esas semillas que son menos del 1% de THC si han sido estabilizadas para flor o para grano o para fibra. Ok. Entonces, si por ¿Para ejemplo... la primera etapa o para la segunda etapa? Claro. Flor o biomasa. Pero o digamos grano y que vos te semilla. animás y, no sé, la Canawine, que es la de INTA y Ciencias Sativas, que Sí, tiene menos de 1% de THC. Bueno, decís, nada, voy a probar con esta semilla a ver qué tal fibra, qué tal grano, qué tal algo. Bueno, pero elige tu propia aventura porque... De acuerdo a cómo la cultives, igual no soy ingeniero agrónoma, no quiero meterme en cosas que no son mi terreno, Sí. pero vas a tener que probar. Entonces, va a crecer porque es cannabis y todo, pero por ahí no va a tener una fibra que vos necesitas para. Y aquí es lo que siempre decimos con Proyecto Cáñamo, es que no es solo cultivar, o sea, por lo general sabemos que el suelo argentino es súper fértil y se va a dar bien, vamos a tener cosechas, no sabemos de cuántas toneladas por grano o de biomasa No, y pero demás, tengo que decir, crecer pero va a ¿y qué crecer, haces pero- con eso? Claro, y sí, tenés un montón de posibilidades, pero y tenés el camino, la maquinaria, los compradores, Claro. los transportistas, porque tampoco es rentable si lo haces de una provincia, si lo haces, no sé, en Chubut y tenés que irte hasta Salta, ya solo en el transporte ese te va un montón. Entonces volvemos al tema de, ok, las semillas en Argentina que hay son las de INASE. Sí. Por ahí hay una que se dice que es la, bueno, todos dicen somos el primer, tengo la primera, tengo no sé qué. Cáñamo, sí. Hay que ver también que está registrado en INASE. Yo la verdad que ya perdí un poco la cuenta de las variedades y todo, porque también en un momento era todo cannabis sativa. Después fue cannabis sativa, después cáñamo o cannabis medicinal cáñamo. Ahora hay esta distinción, pero vuelvo a decir que cáñamo es más allá del porcentaje de THC. O sea, cáñamo es una industrialización de grano y fibra. Podés sí pensarlo con el porciento de THC y demás, las semillas europeas son certificadas. Pero volviendo a la pregunta que hicieron, ok, digamos que no tenés semilla argentina de cáñamo, necesitas importar semillas para cultivar, para probar, porque también Claro. es esto, a ver cómo se da en La la latitud de la adaptabilidad tierra. de esa genética para el lugar Entonces, donde como estás. tenés que importar, ¿qué? Te vas a la licencia de industrialización. Y ahí Entonces, tácate Taca. el arancel. entonces pagas el Pagá millón primero. de pesos para importar, para después poder cultivar. Claro. Y no importa si vas a importar, o por lo menos no está la distinción hecha en esta resolución, si vas a importar 1 kilo de semillas, 10 kilos, 100 kilos de semillas. Entonces volvemos a esta falta de proporcionalidad en esta licencia de industrialización, que por ahí están pensando es en una transformación primaria. Creo que no la pensaron lo suficiente. Bueno, acá Edu en Instagram, y ahora voy a hacer una aclaración para la gente de Instagram, dice que es traída de afuera la semilla. Sí. Sí, que es... Seba también puso, la semilla es la italiana o era la italiana. Bueno, Ok. veremos. Hay digamos, varios cuál. lugares. Y no Hay es la de varios. la Tana. Había también, La Tana no tiene una... había también un convenio Bueno, con Polonia en algún momento Claro. para ver eso. Pero bueno, parece si cerramos. Anunciamos la Tana. Me gustaría que anuncies qué vas a hacer en la expo. Un minutito, ¿te parece? ¿Estás para eso? Obvio. Excelente. Y ya tenemos a Ricardo Moll acá en el estudio, así que vamos a dar paso también a Cana Experience para hablar de cocina canábica. Dia, ¿algo para cerrar que quieras decir, que te gustaría dejar? No,
No, muchas cosas, agradecer. Nos falta muchísimo, hay que seguir luchando. Cuando creemos que hay algo conquistado, no lo está. Parece que y en esto celebro este espacio y también lo voy perfilando ahí a Ale como algo muy político. Necesitamos interlocutores políticos que vayan y desasnen todo lo que está pasando, todo lo que dicen, porque seguimos siendo minoritarios, los canábicos y los cañameros y todo minoritarios. No le movemos la aguja a nadie. Sí, y para a veces nosotros hay que salir un poco del nicho de donde todos Claro, porque coincidimos. uno se mueve en un ámbito que capaz que Pero es va que viendo además ningún mucha político, gente. o sea, esto es político, lo que hacemos es político, pero ningún partido sabe o entiende, o si habla, dice cualquier barbaridad. Ujú. Y de vuelta, más allá de los gobiernos y demás, porque los que también estuvieron, nos dejaron regaladísimos, porque Sí. nunca lo entendieron tampoco. Claro. Entonces, obviamente, este gobierno y con esto que está haciendo, al menos hay alguien a quien hablarle, pero también está haciendo cualquier cosa. Entonces, si queremos que la flor se regule para uso medicinal y otros usos, si queremos el uso adulto, si queremos otras políticas de drogas diferentes, tenemos que ir a los espacios donde esto se discute, y acá, si hay alguien que pertenece a algún partido político, que lo hable adentro del partido, porque ninguno lo termina de entender o habla solamente de una parte. Necesitamos que los políticos, que quienes nos representan, entiendan todo el potencial, todo lo que implica, que yo sé que es difícil porque por eso tardamos años también formándonos, pero es una invitación, porque si no, no vamos a salir de nosotros a hablarnos con nosotros, o esto de uno a costa del otro, cuando en realidad es empujemos todos juntos. Bien, ahí estaba la parte de Cáñamo con Diana Barneche. Diana, muchas gracias por venir. No, Gracias, chicos, Diana. Gracias, Un Diana, saludo que para nos todo acom- Proyecto Cáñamo. Y que nos acompaña Diana Sí, desde el Desde el minuto momento desde el cero. vamos, Acá desde el aplaudimos. momento Ustedes. cero. Acá aplaudimos. Gracias. Bueno, cumplimos 4 Yo en años como aplausos medio. espontáneos. Sí, Cumplimos sí, 4 ella- años como un medio y fue la primera entrevista como... Sí, fue víctima de nuestra inexperiencia. Nos ayudó. Ustedes igual siempre bancando, así Y ahora que de nuevo, para ¿viste? mí, Como que para Realmente mí, no sabíamos lo que estábamos haciendo técnicamente, sí teníamos una Porque- idea. hay que seguir, a no aflojar. Bien, Hasta la gracias. victoria siempre. Gracias, Dianela. Gracias, Diana.